Buenas tardes, hermanos. Bueno estar con ustedes después de este fin de semana largo. Espero que hayan podido descansar, disfrutar, estar con la familia, recordar la Reforma. No se olviden que celebramos el Día de la Iglesia Evangélica esta semana también. Pero estamos aquí para hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Predicar la palabra de Dios y escuchar a Cristo hablándole a su iglesia. No yo, sino que Cristo hablando por medio de su palabra. Entonces seguimos nuestra serie, Mateo capítulo 11. Versículos del 1 al 19. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 19. Y estamos todavía en medio de Jesús haciendo su ministerio. Jesús había acabado de mandar a sus discípulos a predicar a los distintos pueblos. Y ahora tenemos un pequeño quiebre en nuestra historia. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos al Señor en oración una vez más. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Dios, que te revela a ti perfectamente, Señor. Y te pedimos, Dios, que ahora que vemos el testimonio de tu Hijo, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, uniéndonos a las palabras de Jesucristo, para que pueda inculcar en nuestros corazones, Señor, y que haga incrementar nuestra fe. Y te pido, Señor, por los que estén aquí, Señor, que puede que no te conozcan, que tú estés tocando sus corazones. Y aquellos, Señor, que están aquí y llevan tiempo en su caminata cristiana, Dios, que tú también estés tocando sus corazones, porque tanto creyentes como no creyentes, Señor, lo que necesitamos es tu gracia. Y te pido, Señor, que sigamos alimentándonos de tu gracia, así con tanto fervor como lo hacíamos cuando recién te conocimos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? Pero después de que uno viaja un tiempo en avión, uno se empieza a confiar un poco, ¿no? Yo recuerdo quizás las primeras veces que se sube en un avión, entran con un poquito de miedo. Primera turbulencia, pequeña caída libre que hay, al tiro empiezan a sudar las manos, se ponen nerviosos y bueno, el camino se hace difícil. Pero después de que uno ve viajando algunas veces en avión, mientras más viaja,
uno empieza a darse cuenta que, bueno, parece que no pasa nada. Parece que si el avión se mueve, el avión aterriza igual. Ahora, esto podrá haber un problema de selección, pero asumo que todos ustedes que se han subido a un avión han llegado bien. Si no, no estarían acá, probablemente. Pero lo interesante es que incluso después de que hacemos nuestra tarea y te dicen cuánto es una vez en cada vez cambian el número, una vez en 5 millones, una vez en 10 millones, parece que ahora están 100 millones cada vez que se cae un avión. La estadística nos juega mucho cuando estás en el avión y empieza una turbulencia que es realmente fuerte. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Que van en el avión, sienten la turbulencia y ustedes estaban seguros que el avión iba a llegar, estaban seguros que iba a estar todo bien. Pero cuando empiezan los problemas, bueno, nuestra experiencia, la confianza que tenemos en el avión, las estadísticas que sabemos, parece que ya no juegan mucho rol. Bueno, nuestra vida cristiana, hay que conectar esto a lo que estamos hablando, nuestra vida cristiana muchas veces también se camina así. Cuando las cosas van bien, cuando el avión va derechito, cuando el camino va derechito y sin problemas, bueno, vamos confiados en el Señor. Vamos sabiendo que todo va bien, confiando en que sí. Mira qué bueno que es Cristo. Quizás te fue bien un examen, mira qué bueno que es Cristo. Y por supuesto, qué bueno que es Cristo. Que conseguí el trabajo que quería, qué bueno que es Cristo. Qué bueno que es Dios. Pero ¿qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa cuando te echas el examen? ¿Qué pasa cuando tu matrimonio no va bien? ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad? ¿Qué pasa cuando llega la turbulencia? Pudiste haber sido el más fiel, pero muchas veces en esos momentos te preguntas, y quizás te has preguntado, bueno, si Dios existe, si Dios es real, si sus promesas son reales, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Será cierto? ¿Será real? Nosotros acá tenemos la imagen de un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor, un siervo fiel, pero que entra en un momento de duda. Estamos hablando de Juan el Bautista. Quiero que noten como parte este pasaje. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esta es la escena. Y lo primero que vamos a ver acá es cómo la duda nos ataca en momentos difíciles. Juan el Bautista, un hombre que nosotros cuando comenzamos nuestra serie estaba anunciando el reino de Dios. Y de hecho cuando Cristo vino, lo reconoció. Y dijo, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú me tienes que bautizar a mí? Reconoció que él era el Mesías prometido. Y Juan el Bautista, estando en la cárcel, ¿qué es lo que él dice? Manda a 2 de sus discípulos, ¿para qué? Para comprobar que Jesús es realmente quien él creía que era. Quizás en el pasaje no se ve mucho una primera lectura, pero Juan el Bautista está en un momento en su vida de duda. Y hagamos un pequeño recapitulación de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que predicaba en el desierto. ¿Y anunciaba qué? Anunciaba la venida del reino, la venida de alguien, la venida de un Mesías, la venida de un rey, que había sido prometido cientos de años antes en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia. Y él, cuando ve a Jesús, él dice, tú eres el Mesías. Lo dice de otra forma, dice, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú me tienes que bautizar a mí? Y él reconoce que Jesús es quien, es aquella persona que Juan estaba anunciando. Pero la vida de Juan no fue una vida fácil. Juan era un hombre fiel en predicar la palabra de Dios. Y por ser un hombre fiel en predicar la palabra de Dios, él desafió a uno de los reyes de la época, Herodes, y Herodes lo tomó preso. Y Herodes, porque estaba en búsqueda de una mujer, esa mujer que no le gustaba a Juan el Bautista, dijo, yo voy a estar contigo si es que a este Juan el Bautista que tú tienes preso, tú me das su cabeza. Y eventualmente Juan el Bautista murió en la cárcel.
Y esta historia que tenemos acá de Juan el Bautista enviando a sus discípulos es cuando estaba ahí en esa cárcel de Herodes por causa de su fidelidad a la palabra de Dios. Imagínense esta escena, un hombre fiel, un hombre que ama al Señor, pero que por su fidelidad está sufriendo y está corriendo en riesgo su propia vida y de hecho va a pagar con su propia vida. No es difícil imaginar por qué Juan el Bautista en ese momento se preguntó, ¿es esto real? Porque si Jesús es el Mesías, ¿por qué estoy yo pasando por este sufrimiento? ¿No iba él a ser rey? ¿No iba él a poner a todos sus enemigos bajo sus pies? ¿No iba él a ser aquella persona que restaurara esta nación y ya no tendríamos líderes corruptos como este? Y si Dios realmente me ampara, ¿por qué yo, siendo fiel, me siento ahora desamparado? Esta era la posición en la que estaba Juan el Bautista, alguien que tuvo que mandar a sus discípulos a ver si estas historias de Cristo que yo estoy escuchando, si estas historias de Jesús que yo estoy escuchando son reales o no. Porque él escuchaba las noticias. Nuestro pasaje nos deja en claro eso. Él estaba en el versículo 2 y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan estaba escuchando estas noticias, pero es difícil de creer en la posición que él está y tuvo que enviar a sus discípulos. Hermanos, voy a hablar por mí. La duda es muchas veces nuestra gran piedra de tropiezo en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pero en su caminata cristiana, cuántos de ustedes han tenido dudas respecto a las promesas que les han sido dadas por Cristo? ¿Cuántos de ustedes, especialmente en momentos difíciles, han pensado, ¿es Cristo realmente quien tiene el control de todo? ¿Es Dios realmente quien maneja toda la historia? Quizás estás pasando por momentos de duda ahora. Quizás estás sufriendo con eso ahora. Y este es el problema que nos trae muchas veces el sufrimiento. El sufrimiento puede ser una gran bendición, pero muchas veces también hace que nuestro barco se mueva. Recordando la prédica que tuvimos hace un par de meses. Hace que nuestra confianza en el Señor se mueva. Y si alguien como Juan el Bautista tuvo dudas, bueno, yo no pretendo ser mejor que Juan el Bautista. Si tú luchas con dudas, acá tienes un ejemplo de cómo eso es algo real, no te sorprendas, es algo real en tu caminata cristiana. Entonces, lo primero que quiero que ustedes tengan claro ahora, es que como somos criaturas imperfectas y débiles, y como vivimos en un mundo imperfecto, donde está lleno de pecado y lleno de problemas, la duda va a ser, por desgracia, muchas veces nuestra compañera. La duda es algo ante lo cual siempre tenemos que estar alertas, porque el sufrimiento existe. Hemos hablado las semanas anteriores como ser fieles a la palabra de Dios nos va a traer en conflicto con el mundo en que nosotros estamos. Y eso no debiera sorprendernos. Y eso es algo que Juan el Bautista aún estaba procesando. Pero quiero que noten algo que sí podemos hacer en medio de la duda. ¿A quién fue Juan el Bautista? ¿A quién fue Juan el Bautista? A Cristo. Y quiero que noten lo siguiente. Fue Cristo, cuando escuchó la duda de Juan el Bautista, ¿cómo trató Jesús con Juan el Bautista? Quiero que veamos el versículo 4 y 5.
De 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que en medio de la duda, ustedes pueden ir a Cristo, porque Cristo no trató cruelmente con Juan el Bautista, no trató duramente con él. Ahora, Jesús en otras instancias en la Biblia sí fue duro con la duda, y vamos a llegar a eso, pero Jesús sí se preocupó de aclarar a Juan el Bautista. ¿Y cómo respondió Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Jesús acá está citando el Antiguo Testamento. Los ciegos ven, los cojos andan. Eso está en Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 6. Son las promesas del Antiguo Testamento que estaban anunciando quién iba a ser este Mesías prometido. Cuando Él viniera, estas son las cosas que van a pasar. Y nosotros hemos estado en esta historia en Mateo y hemos visto esto. Y hemos dicho que estas historias son importantes porque corroboran quién es Jesús. Jesús sanó leprosos. Jesús ha sanado ciegos. Jesús ha sanado a personas enfermas. Jesús calmó las tempestades. Vamos a ver que Jesús también va a resucitar muertos. Sanó paralíticos, perdonó los pecados, sacó demonios. ¿Cómo fue que Jesús le respondió a Juan el Bautista? Con la palabra que Juan el Bautista ya conocía. Con la palabra de Dios. Con la palabra que el propio Juan predicaba. Juan, efectivamente lo que tú predicaste se está cumpliendo. En vez de cerrar a Juan el Bautista en su sufrimiento, le abrió la ventana para ver la gloria de Dios como se estaba expandiendo en la tierra. Y así cuando nosotros levantamos nuestras dudas al Señor y pedimos a Dios que nos dé seguridad, Dios abre las ventanas para ver la gloria de lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Porque si tú miras tu corazón y como donde Dios te ha traído, tú ves la gloria de lo que hace Dios. Si tú ves ahora como tú creces en santidad, tú vas a ver la gloria de Dios. Y si tú ves las promesas que Dios tiene y está preparando y cómo está guiando la historia hacia esas promesas, incluso cuando no lo parezca, cuando tú lo ves, ahí ves la gloria de Dios. Y así es como como Cristo, Dios, abre los ojos de su siervo, de Juan el Bautista. Entonces, en primer lugar, cuando las dudas existen y las dudas nos acechan, pero podemos ir a Cristo y cuando vemos su testimonio nos vamos a ver que la gloria de Dios se desenvuelve por delante de nuestros ojos, aunque no lo podamos ver. En segundo lugar, lo que también podemos ver como hombres débiles, hombres y mujeres débiles que somos, podemos ver como incluso en medio de la duda, incluso en medio de nuestra debilidad, a pesar de que no somos siervos perfectos, podemos ser siervos fieles. A pesar de que exista duda, a pesar de que exista debilidad, nosotros podemos ser siervos fieles. Leamos desde el versículo 7. Mientras que ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga.
Jesús no solamente se queda en, enviar de vuelta a los discípulos de Juan y decir, y confortar el corazón de Juan que estaba en duda. Porque, ¿qué es lo que está en vilo aquí? Bueno, si Juan el Bautista tuvo duda, ¿es realmente un buen siervo? ¿Qué hace Jesús? ¿Deja eso ahí? No. Él deja en claro que Juan el Bautista era un siervo fiel. Hombre débil, hombre que no es perfecto, pero es un siervo fiel. Necesitamos acá un poco de contexto para explicar lo que está pasando, porque ya dijimos que Juan el Bautista hacía su ministerio en el desierto. Y en el versículo 8 Jesús dice, ¿qué saliste a ver? Un hombre que querías ver, esencialmente, estoy parafraseando, pero querías ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas, vestido de lino. ¿Por qué Jesús dice eso? Juan asimismo se vestía con pieles de camello, comía langostas y miel, y vivía en el desierto. En el fondo, Juan el Bautista, si nosotros lo miráramos, parecería un cavernícola. Entonces, ¿qué pasaba cuando las personas veían a Juan? Por lo menos de lo que se nos da a entender acá, decían que ¿cómo va a ser una persona importante? ¿Cómo va a ser un profeta? Mira cómo está vestido. Mira qué raro que es. Y cuando dije langosta, solamente para clarificar, no estamos hablando de la langosta del mar, estamos hablando del insecto. Comía insectos y miel. A todas luces, Juan el Bautista era un loco. Entonces, muchas personas rechazaban el mensaje de Juan porque decían, bueno, este tipo es un loco. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Acaso ustedes esperaban un hombre vestido de ropas finas? Bueno, eso está en las cortes. Esto no se trata de eso. Esto es más profundo que eso. Y miren el versículo 9. Porque ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que un profeta. Juan el Bautista era un profeta. Y no cualquier profeta, versículo 10, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío de mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y después, más adelante, en el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Acá Jesús está citando en Malaquías capítulo 3. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento que se escribió 400 años antes. Y ahí se anuncia, el Antiguo Testamento termina anunciando que iba a venir un profeta, alguien que iba a anunciar la llegada de Jesús. Iba a ser la preparación de la llegada de Jesús. Todos los profetas, para que ustedes sepan, estaban anunciando a Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida de Jesús. Pero había un profeta que tenía el privilegio de anunciar la venida de Jesús y ver cómo Jesús llegaba y preparar su camino. Y él era muy parecido a Elías. De hecho, en el Antiguo Testamento se menciona a Elías, y Elías también hizo su ministerio en el desierto, también comía langosta, era una imagen muy semejante a Elías. ¿Cuál es el punto? Juan el Bautista, un hombre débil, un hombre con dudas de, ¿es realmente este el Salvador? Dudas de su propia salvación. Este no solamente fue un profeta, fue el más grande de los profetas. No hay ni un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo eso nos impacta a nosotros? Tú y yo somos débiles. Si no lo sabías, te lo aviso. Tú y yo somos débiles. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo tenemos dudas. Pero Dios es especialista en hacer a personas incapaces siervos fieles. Dios es especialista de hacer aquello que parece feo, hacer algo hermoso. Y no me refiero a esto algo poético, no. Pero Dios se goza en usar a criaturas imperfectas como nosotros, pecadores y rebeldes, y
que dudan, de poca fe, endebles, y nos usa para su gloria. Así como lo hizo con Juan el Bautista. Hay una frase que dijo un pastor alguna vez en esta iglesia. Si tú alguna vez encuentras la iglesia perfecta, corre, porque tú la vas a embarrar. No entres. ¿Cuál es el punto? En la iglesia y en el liderazgo y las personas que están ahí, está llena de personas como tú y yo, débiles, necesitadas de gracia, pero que por medio de las cuales Dios hace cosas maravillosas. Cada uno de ustedes que confiesa a Cristo tiene dones que Dios le ha dado. Y por más que ustedes sean débiles, bueno, en nuestra debilidad Dios nos hace fuertes. El ejemplo de Juan el Bautista es un recordatorio que jamás fue Juan el Bautista quien realmente llevó a cabo su ministerio. Fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo, fue el Padre, fue Dios mismo quien llevó su ministerio por medio de Juan el Bautista. Y si es Dios quien lleva a cabo su ministerio, entonces nosotros también, débiles, podemos ser herramientas útiles en sus manos. Ninguno de ustedes tiene la excusa de esconderse en su servicio y su devoción al Señor. Porque si ustedes creen que no son capaces, si ustedes dicen es que no fui al seminario, es que no tengo tanta experiencia, no he discipulado, soy muy inmaduro en mi fe, déjame decirte que aún así Dios puede usarte. Y no solamente eso, Dios va a usarte. Porque Dios trabaja con los suyos. Hay una segunda enseñanza en este mismo contexto en que, porque somos débiles, a pesar de que somos débiles, podemos ser siervos fieles. Al mismo tiempo, no porque un líder se vea perfecto, significa que sea un buen líder. ¿A qué me refiero con esto? Miren el ministerio de Juan el Bautista. ¿Juan fue alguien que llamaba la atención de buena manera? No. ¿Juan era un líder carismático? Probablemente no. ¿Juan era alguien atractivo para las personas? O sea, si ustedes creen que seguir a una persona cavernícola que come insectos y come miel es atractivo, bueno, quizás, pero probablemente para la mayoría no. Cuidado con lo que ustedes buscan en un líder cristiano. Mucho cuidado con lo que ustedes buscan en un líder cristiano. Porque muy probablemente, es muy posible, espero que no sea el caso en verdad, pero es muy posible que estemos mirando las cosas equivocadas. Que estemos buscando a la persona más carismática, que estemos personas al más simpático, al que tiene más arrastre, al que se lleva mejor con las personas, al más buen mozo, yo quedé descartado. Al más joven o al que parezca tener más sabiduría. Cuidado. ¿Por qué Juan fue un siervo fiel? Porque él fue fiel a la palabra de Dios. Y él está en la situación que él está porque él fue fiel a la palabra de Dios. Y la advertencia opuesta. Cuidado con descartar a un líder cristiano fiel, a un siervo fiel, porque no se amolde a sus expectativas. Cuidado. Que la vara que estemos usando para juzgar o para medir sea la vara que Dios nos da a las Escrituras. Porque es muy fácil en este mundo, y vemos todos los días cristianos que se dejan llevar por líderes con nombres rimbombantes, que escriben buenos libros, que predican bonito, pero que después, por desgracia, nos encontramos que tienen el corazón podrido y que no están siguiendo la voluntad de Dios. Porque incluso ese líder débil puede ser un discípulo fiel que se esté fielmente llevando a los pies de Cristo. Tengan mucho cuidado. Pero lo más importante de todo es que Dios cumplió su propósito con Juan el Bautista.
Por lo tanto, Dios va a cumplir sus propósitos con la iglesia. Y eso nos incluye a ti y a mí. Dios te tiene con un propósito en este mundo. Dios va a cumplir ese propósito contigo. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. No porque tú eres fuerte, sino porque Él es fuerte. No porque tú seas fiel, sino porque Él es fiel. No porque tú seas capaz, sino porque Él es capaz. Nosotros somos receptores de su gracia. Y obedecemos, sí, pero incluso nuestra obediencia es dada por Dios. Por eso para Él toda la gloria. Tercer lugar. Cuidado de ser engañado por aquellos que intentan de quitarte de esos líderes fieles. Cuidado por aquellos que intentan de quitarte de los líderes fieles que Dios ha puesto sobre ti. Versículo 16 hasta el 19. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Permiso. ¿De quién está hablando Jesús acá? Normalmente cuando Jesús habla de esta generación, está hablando de los escribas y los fariseos. Los enemigos de siempre, los malos de siempre. ¿Y por qué está hablando de los escribas y fariseos? Y de los líderes de su época. Porque los líderes de su época hacían todo en contra de la palabra de Dios. ¿Y los escribas y fariseos quiénes eran? Los fariseos eran los maestros de la ley, los escribas eran quienes escribían y copiaban la ley, eran expertos en el Antiguo Testamento, en donde estaban las promesas de Dios. ¿Recuerdan que les dijimos cuidado con los líderes falsos? ¿Y qué estaban haciendo ellos cuando vieron a Jesús? Cuando vieron a Juan el Bautista, este Elías prometido, Jesús el Mesías prometido. Lo rechazaron e hicieron que los demás tropezaran con ellos. Y por eso acá está esta frase: os tocamos flauta y no bailasteis. Se les tocó la flauta, ¿por qué no están bailando? Están hablando los fariseos. Ustedes están ahí tocando la flauta esperando que todos bailen al son de su ritmo. Os endechamos y no lamentasteis. Hablando de ellos, nosotros les advertimos, los exhortamos y no están lamentando. ¿Por qué? Porque ellos quieren a la iglesia para sí mismos. Y acá quiero que vean el contraste con Juan el Bautista. ¿Cómo fue el ministerio de Juan el Bautista? ¿Fue un ministerio que intentó darse luz a sí mismo? ¿Cuál fue la famosa frase de Juan cuando se quejaban sus discípulos diciendo: mira, Jesús está tomando toda tu popularidad? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo debo menguar para que Él aumente. Pero ¿qué hacen los falsos líderes? Se dan la luz a sí mismos. Y si alguien más la intenta tomar, ellos se ponen celosos y la quieren para sí mismos. ¿Qué más dijo Juan el Bautista ahí? El amigo del novio no es el que se queda con la novia. Está hablando de la iglesia, la novia es la iglesia. Yo soy el amigo del novio y el novio es Jesús. Y la iglesia es para Jesús, no es para mí. Pero esta generación infiel, los escribas y fariseos, estos líderes religiosos que decían: no, ellos querían tomar la iglesia que es de Jesús, el pueblo de Dios que es de Dios, lo querían tomar para sí mismos. Por eso, cuidado con los líderes que son muy rimbombantes. Vivimos en una época, especialmente con redes sociales, en que hay muchos pastores estrellas. Muchos autores estrellas. Y aquellos de ustedes que sean siervos y que sean líderes, que quieran ir en el ministerio, estén en el ministerio, no se olviden que la gloria es para Cristo y no para ti. Y cuidado con la tentación que es muy presente, está muy presente, de buscar traer luz a uno mismo.
que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y no para la gloria de ustedes. Voy a decir esto corriendo el riesgo de ensalzar demasiado a Juan el Bautista, pero sean como Juan el Bautista. Busquen menguar para que Él aumente. Que ustedes se gocen en la gloria que recibe Cristo. Y nunca se olviden que la iglesia no es de ustedes. La iglesia no es mía, no es del pastor, no es del pastor Danilo, no es del pastor Ruiz, no es del consistorio. La iglesia es de Cristo. En todo lo que ustedes hagan, recuerden que la iglesia es de Cristo. Y estos falsos maestros, estos líderes que buscan llevar la iglesia para sí mismos, nos damos cuenta de los argumentos que Cristo está diciendo, qué era lo que ellos decían. Versículos 18 y 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Critican por anga. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, critican por manga. Pero ¿qué es lo que no están usando para ver la fidelidad del ministerio? ¿Qué es eso, esa vara que se están saltando? La palabra de Dios. ¿Cómo discernimos nosotros a falsos maestros que nos quieren quitar de fieles siervos y nos quieren quitar de las manos de Cristo? Son aquellos que no son fieles a la palabra de Dios. Así es como lo vemos. ¿Cómo ustedes van a juzgar a sus líderes y sus propios ministerios? Porque todos ustedes tienen un ministerio en la iglesia. ¿Cómo los van a juzgar? Por la palabra de Dios. Si tienen ustedes temor de la palabra de Dios, si ustedes conocen la palabra de Dios, si ustedes escudriñan las Escrituras, si ustedes ven lo que Jesús nos dice de qué debe hacer un ministro, qué debe hacer un profeta, qué debe hacer un pastor, entonces ustedes van a poder siempre estar bajo el alero de Cristo y no del líder de turno. Si esto a ustedes los pone nerviosos, porque bueno, ¿qué pasa con cuántos líderes falsos tendremos? ¿Cuántos maestros falsos harán dando vueltas? Quiero traerles paz con lo siguiente. Cristo es la única cabeza de la iglesia. ¿Por qué nosotros podemos estar tranquilos? Porque Cristo es nuestro gran líder. Cristo es nuestro gran profeta. Él es el gran pastor. Él es el gran sacerdote. Él es el gran rey. Es Cristo. Personas como Juan el Bautista van y vienen. Miren ustedes volviendo atrás, lo que dice al final del versículo 11. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Cristo nos está llevando aún más allá. Juan el Bautista nos llevaba a los pies de Cristo, sí, pero fue Cristo quien nos lleva al reino de los cielos. No hay nadie que pueda arrebatarte eso. ¿Cuál es el llamado entonces para nosotros? En primer lugar, sirvan y sean fieles. Puede que sean débiles, puede que tengan tentaciones, puede que tengan pecados. Pero como Juan el Bautista fue fiel, ustedes también pueden ser fieles, incluso en medio de la debilidad. Incluso en medio de la debilidad. En segundo lugar, a pesar de todas las dudas, a pesar de todos los problemas, a pesar de las dificultades por las que nosotros pasamos, quiero que ustedes sepan que al final del día es Cristo quien los lidera y pueden caminar confiados en eso. Busquen ser siervos fieles, busquen ser, si les toca, líderes fieles, pero sabiendo que ya tienen un gran líder a que ustedes sigan.
Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, damos gracias a ti, Dios, porque tú eres fiel. Porque tú nos diste a Jesucristo como nuestro gran Rey, nuestro gran líder. Diste a Cristo, Señor, como nuestro gran profeta, Dios. Sabemos, Señor, y reconocemos delante de ti de que somos débiles, endebles, que fácilmente desistimos, fácilmente nos desalentamos. Y te pedimos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo venga a darnos fortaleza y darnos testimonio, hablándole a nuestro corazón de las verdades reveladas de Cristo. Que nos dé confianza, Señor, de que todo lo que tú nos has prometido es real. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en desesperación cuando llegue el tiempo malo. Te pedimos, Señor, que no nos dejes quedarnos y escondernos cuando tengamos dudas, Señor, sino que las pongamos a ti, Dios, y que salgamos afuera, firmes, Señor, a hacer lo que tú nos enviaste a hacer, a ser fieles testimonios de Cristo en donde quiera que estemos, que podamos usar nuestros dones a disposición. Y te pedimos, Señor, también por nuestros líderes, por los pastores, por los ministros, presbíteros, diáconos, líderes de ministerios, Señor, que tú has puesto en nuestra iglesia. Gracias por ellos, Señor. Gracias por el corazón de servicio que tú les has dado. Y te pedimos, Señor, por sus corazones. Te pedimos, Señor, porque sabemos que ellos tienen momentos de debilidad también. Porque sabemos que ellos tienen momentos de dudas. Pero te pedimos, Dios, que tu poder, Señor, se manifieste en medio de la debilidad. Porque sabemos, Señor, que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Que eso también sea real en cada uno de nuestra vida y los ministerios que tú nos has dado. Porque nadie está libre de servirte, Señor. Y queremos hacerlo con gozo, sabiendo que con Cristo llegaremos al reino de los cielos. Y seremos considerados grandes, más grandes que Juan el Bautista incluso. Porque somos tuyos y tú eres nuestro. Oramos agradecidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie y alabemos.